Lana y Podcast con So. Lana y Podcast. Finanzas personales que se entienden. Porque de nada sirve ganar mucho dinero si no sabemos mantenerlo en nuestra bolsa. Hola, estás escuchando el episodio número 203 de Lana y Podcast, el único podcast que convierte tu dinero, tu mente y tu carrera en riqueza. Yo soy Sonia Sánchez Square, autora, emprendedora, creadora de soluciones y experta en asuntos sin importancia como limpiar teclados. En serio, mi teclado es una chulada. ¿Tienen algún problema de que su teclado se empuerca o se ensucia? Llámenme. De verdad, soy experta en mantener y limpiar teclados blancos y mantenerlos blancos. Ok, hoy voy a platicar de un tema que les había quedado de ver desde el podcast pasado. Quisiera yo decir la semana pasada, pero no, la realidad es que me tardé más de 2 semanas en grabar este siguiente episodio. La razón es porque pues, hubo el lanzamiento del taller en línea Recupera tu quincena y el control de tus ingresos. Y descubrí un tema muy importante, y es que no importa si tengo asistente o no, lo ideal es no hacer 2 o 3 cosas a la vez. Entonces, en serio, ahora sí me quise enfocar en este lanzamiento, que además tuvo 8 entrenamientos completamente gratis en la página de Facebook. Ahí están disponibles si quieren verlos. Son 8 entrenamientos que hablan sobre el dinero de forma completamente gratis. Vayan a facebook.com/diagonal blogilana. Y pues no me fue posible hacer el podcast. Una gran disculpa, pero bueno, ya estamos listos para este podcast donde con 7 preguntas voy a contestar y explicar exactamente todo lo que necesitas saber acerca de los fondos de inversión. Y antes de entrar con la pregunta número 1, quiero decirles que este episodio es patrocinado por Acaba con tu deuda, el único curso en línea que te da el paso a paso para acabar con tu deuda, sin importar cuál es la situación en la que estás ahora, sobre todo la situación económica. Digo, evidentemente endeudado, pero tienes muchos ingresos, pocos ingresos, etc. Ve a acabacontudeuda.com/curso y ahí está toda la información del súper patrocinador de este programa. Y bien, vamos a empezar ya con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta obviamente es ¿qué es un fondo de inversión? Por cierto, antes de entrar, bueno, obviamente en blogilana.com tengo algunos artículos donde ya he hablado del tema, aunque ya son viejos. La verdad confieso que hace mucho que no escribo del tema. Los 3 o 4 posts que tengo de fondos de inversión ya son del 2000, antes del 2013 yo calculo, o sea, ya tienen algún tiempo, pero siguen vigentes, la mayoría siguen vigentes, sobre todo la información principal. Entonces, bueno, pueden ir a blogilana.com/blog y en la categoría de inversiones, ahí pueden también tener ese recurso. ¿Qué es un fondo de inversión? La pregunta del millón. Básicamente, un fondo de inversión son como canastas. Imagínense una canasta que agrupa un conjunto de valores, que pueden ser acciones, bonos, títulos de deuda. Ahorita vamos a platicar un poco qué es eso. Y estas canastas son creadas y formadas por operadoras de fondo o bancos. Eso, digamos, de forma muy, muy simplista, es un fondo de inversión. Digamos que es una canasta que agrupa diferentes valores y esos valores nos van a dar un rendimiento. Básicamente en lo que consisten los fondos de inversión es reunir un capital, o sea, no nada más reúnen ese conjunto de valores, sino que además reúnen el capital de varios inversionistas, es decir, la gente que aporta la lana, para colocarlo en estas canastas para que dé rendimiento. O sea, los fondos de inversión también lo que hacen es reunir el capital de varias personas para comprar esos valores, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que a veces los valores y lo que hay dentro de esas canastas es muy caro y si una persona sola o incluso una persona moral, una empresa, no podrá comprarlo solo. Entonces, los fondos de inversión lo que hacen es facilitar también la compra de activos y de estos productos financieros que de otra forma sería pues, prácticamente impagable, ¿no? Esta es otra de las funciones de los fondos de inversión. Son varias cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es un fondo de inversión. Imagínense que es una canasta que agrupa diferentes productos financieros y se reúnen varios inversionistas, varias personas para comprar, digamos, pedacitos de esa canasta y compartir, digamos, los rendimientos, ¿no? Compartir el riesgo, compartir el dinero para comprar esa canasta y compartir
los rendimientos. Eso es de manera muy simple y muy gráfica lo que son los fondos de inversión. La segunda pregunta, que seguramente está en sus mentes, es, bueno, ¿qué son esos valores? O sea, ¿qué es ese instrumento financiero que está dentro de la canasta? ¿Qué son los bonos, las acciones, los títulos de deuda, etcétera? Bueno, para empezar, básicamente vamos a hablar de un título de deuda, por ejemplo. Esto lo vamos a explicar, lo voy a tratar de explicar también de la forma más sencilla, porque esto es importante. Es decir, a la hora de que tomamos una decisión para contratar un fondo de inversión, esto es clave. O sea, saber qué hay dentro del fondo de inversión, necesitamos saberlo para tomar la decisión si tomamos un determinado fondo de inversión o no. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es un título de deuda? Básicamente, una deuda consiste en prestar dinero, digamos, ¿no? Por eso se llama de deuda. Imagínense que yo soy gobierno, ¿no? Imagínense que yo soy gobierno mexicano. Y entonces digo, a ver, ciudadanos, yo necesito dinero para hacer carreteras. No tengo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a emitir títulos de deuda o papelitos que ustedes me van a prestar, ¿no? Yo voy a decirles, ¿saben qué? Necesito 100 millones de pesos y voy a hacer X cantidad de papelitos que van a valer X cantidad hasta que junte mis 100 millones de pesos. Y yo te voy a dar un cierto rendimiento, un rendimiento fijo a un determinado plazo que también es fijo. De hecho, por eso se llama también renta fija, porque es rendimiento conocido, fijo, inamovible y en un plazo fijo que tú y yo acordamos, ¿no? Tú, el que me estás prestando, y yo que estoy pidiéndote dinero prestado, estamos acordando. Eso es deuda. Cuando hablamos en inversiones de deuda, no es la deuda de nuestra tarjeta de crédito, no es la deuda con nuestra tía Panchita, sino más bien es que ya sea una empresa o un gobierno está emitiendo deuda para ellos financiarse. Es decir, tú le estás prestando, ya sea al gobierno o a empresa. Entonces, lo que sucede con esto es que las empresas les ayuda a recibir dinero, a recibir liquidez, y al que invierte, pues le ayuda porque hay un rendimiento. Entonces, digamos que es ahora sí que un auténtico win-win, ¿no? Eso es bonos de deuda, a eso se refiere. ¿Qué son las acciones? Que esa es otra de las cosas que están dentro de las canastas de fondos de inversión. Obviamente no en todas. Una acción es parecido a la deuda en el sentido que son papelitos que emiten particularmente las empresas, pero aquí sí no es que tú me estás prestando a cambio de un rendimiento fijo. Aquí es, yo empresa, divido una parte de mi empresa, la divido en pedacitos y te voy a vender un cachitito de mi empresa llamado acción y tú la vas a comprar por un determinado precio. Lo que sucede con las acciones, a diferencia de la deuda, es que tú estás asumiendo un riesgo conmigo. Yo como empresa, yo te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, mi desempeño para 2018 va a ser así, así, asado, porque mis ventas han estado así, porque mi rendimiento ha sido así, porque X, ¿no? Toda la parte financiera y de desempeño de una empresa le dice al accionista cuál es más o menos la proyección y por qué yo te prometo que mi acción va a subir y que tú vas a ganar. Si yo gano, si yo crezco como empresa, tú como accionista, como dueño de ese cachito, de ese papelito, también obviamente vas a ganar. Y también estás asumiendo el mismo riesgo. Entonces, si yo como empresa de repente el año que entra pues tropiezo, no me va muy bien, las ventas bajan, etcétera, la acción va a bajar y obviamente el dinero que tú invertiste en esa acción o lo puedes perder por completo o puedes simplemente disminuir. Entonces, lo que sucede con la renta variable, que se le llama, es eso, es renta variable porque es variable el riesgo, es variable el rendimiento y es variable el plazo. Entonces, tú de alguna manera estás como asumiendo el mismo riesgo con la propia empresa. Por eso es que, obviamente, el riesgo es más alto, pero también los rendimientos son más altos. Entonces, esa es la diferencia entre deuda y renta variable o acciones y deuda o renta fija y renta variable. Esos son los dos principales activos que están dentro de los fondos de inversión, pero hay muchos otros, hay monedas, ¿no? Hay metales, hay los que se llaman los commodities, hay fondos de inversión inmobiliarios que invierten en activos básicamente de inmuebles, ¿no? O sea, en inmuebles que están rentando, por ejemplo, ¿no? Hay hedge funds que son fondos grandes para empresas nada más, generalmente son para personas morales o para grandes empresas.
Hay una serie de cosas, de fondos. Bueno, ahorita ya estoy contestando la siguiente pregunta. Es que va muy ligado lo que hay dentro del fondo, lo que hay dentro de la canasta y los tipos de fondo. Como que lo que hay dentro de la canasta es lo que en muchas medidas determina el tipo de fondo. Por eso estoy como ya contestando la segunda pregunta. Pero lo más importante que tienes que saber es esta diferencia entre renta fija, renta variable, deuda, acciones. Renta fija y deuda son lo mismo y renta variable y acciones son lo mismo. Es decir, son sinónimos entre sí mismos y son opuestos en relación al rendimiento y al riesgo. Mientras más seguro, y esto es una cosa muy importante, mientras más o menos riesgo, pues más seguro es como muy largo el shot, mientras menos riesgo tenga tu inversión, en este caso, por ejemplo, la deuda, menos rendimiento va a dar. Esa es una regla inamovible de las inversiones. Te cuenten lo que te cuenten, venga la tía Paquita y te diga lo que sea, no hay inversión de bajo riesgo con alto rendimiento. Eso es imposible, ¿no? Así como dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, de la misma manera no puede haber gran rendimiento con poco riesgo. Eso es imposible. Entonces la deuda o la renta fija es de bajo riesgo, pero también es bajo rendimiento. La renta variable o acciones son de alto riesgo, pero también hay un alto rendimiento. ¿Ok? Y ahora sí vamos a la pregunta número 3, que es la que sigue, que es la que está ligadísima con la que acabo de responder. ¿Qué tipos de fondos de inversión hay? Básicamente, hay muchos tipos de inversión, pero yo voy a hablar básicamente de 4. 4 grandes grupos. Número 1, fondos de inversión dedicados exclusivamente a deuda o renta fija, que ya vimos lo que es la deuda o renta fija, ¿no? Son papelitos de deuda, puede ser deuda gubernamental o deuda de empresas, deuda privada que se le llama. El segundo, obviamente, son fondos especializados en acciones, o que casi todo el fondo está lleno de papelitos que son acciones o pedacitos de diferentes empresas. Puede ser de pocas empresas o puede ser de muchas empresas. Eso varía dependiendo del fondo. Es el segundo tipo de fondo de inversión. El tercero son fondos mixtos. Son fondos que tienen una combinación entre acciones y deuda. Y para los que hayan probado Pigo MX, esta empresa mexicana que te ayuda a invertir y ahorrar, tienen eso un poco a la hora de que tú entras a Pigo, es como una mezcla porque tienes las dos opciones, tanto renta fija como renta variable, ¿no? Y no hay más, no hay más complicación, no hay nada, son esas dos opciones. Y con esas dos opciones, puedes armar un interesante fondo de inversión, un interesante propuesta, portafolio que te deje los rendimientos que tú quieres en el plazo que tú quieres. A veces creemos que necesitamos algo muy, muy sofisticado y pues realmente no. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de qué es lo que necesitas y cosas más avanzadas. Ese es el tercero, son mixtos, ¿no? Una combinación entre deuda y acciones. Y el cuarto tipo de inversión son los fondos indizados o indexados. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente son fondos que son, digamos que de hecho se les llama de gestión pasiva, es decir, que uno no hace nada o el que gestiona más bien el fondo de inversión no hace nada, sino simplemente ese fondo sigue un índice diferente, ¿no? Puede ser el índice que yo siempre doy de ejemplo, es el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué es el índice de precios y cotizaciones? Es una muestra de las 35 empresas, está conformado por 35 empresas mexicanas, que son las que tienen más movimiento o bursatilidad. Y son las que indican, digamos, cómo van las demás empresas. Obviamente la Bolsa Mexicana tiene mucho más de 35 empresas, pero las 35 empresas son las que forman este índice. Y si yo compro o contrato un fondo de inversión indizado a la Bolsa de Valores, como vea yo que se comporta el IPC, el índice de precios y cotizaciones, es como se va a comportar mi fondo. Mi fondo va a seguir de forma como si fuera una sombra el índice de precios y cotizaciones. Ya hay diferentes tipos de índices. El más sencillo para mí para explicar es el índice de precios y cotizaciones, pero hay otros índices. No me voy a clavar ni los voy a hacer más bolas,
Pero eso es lo que necesitas saber de los fondos indizados. Lo que pasa con los fondos indizados es que también son, de alguna manera, un poco más predecibles. A pesar de que yo no tengo idea de cómo se va a comportar la bolsa a corto plazo, pues ya sé que en general cómo se comporta la bolsa es cómo se va a comportar mi fondo. Entonces tiene una cierta predictibilidad que a veces los fondos de renta variable o los fondos de renta fija o los mixtos no tienen. Entonces, esos son los 4 grandes grupos de tipos de fondo. Fondos de renta fija, fondo de renta variable, fondos mixtos y fondos indizados. ¿Ok? Cualquier pregunta, ya saben que me pueden escribir a so@blogilana.com o pueden hacerlo a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Y bueno, antes de irnos al tip de la semana, vamos a hacer la pregunta número 4. La pregunta número 4 es, ¿cuál es el riesgo de los fondos de inversión? Y esta es una pregunta muy, muy importante porque es una de las cosas que te va a determinar o que te ayuda a determinar qué tipo de fondo contratar. El riesgo, ¿no? El riesgo es un factor siempre clave en todo tipo de inversiones. Y si tú me preguntas cuál es el riesgo de los fondos de inversión, obviamente la pregunta es depende. Si ya entendimos bien de qué trata la deuda, la renta variable, bueno, pues si tu fondo de inversión es de deuda, evidentemente el riesgo va a ser menor. Si tu fondo de inversión es de pura renta variable o es un indizado a la Bolsa Mexicana de Valores, que finalmente es renta variable, obviamente el riesgo va a ser mayor. Y si es un fondo mixto, pues bueno, es bastante impredecible. Pero siempre va a haber un riesgo. Esto es una cosa que de verdad quiero que les quede súper claro. No puede crecer el dinero debajo del colchón. No puede crecer el dinero en la seguridad. Lo mismo sucede con las personas, ¿no? Exactamente igual. Así como tú no puedes crecer en tu zona de confort, exactamente el dinero. Entonces, si tú quieres que el dinero crezca, tienes que asumir un riesgo y tienes que entender que va a haber ese riesgo. Eso es fundamental. Si tú no entiendes esa parte, si tú quieres grandes rendimientos con poco riesgo, no estás listo para invertir. Esto es una verdad un poco cruda y fea, pero es verdad, es cierto. Se los digo también porque he conocido mucha gente y a través de Pigo supe de mucha gente que de veras tenía pánico a perder un solo peso. Pero obviamente, bueno, quiere los super rendimientos, ¿no? O sea, se ríen del 5% de rendimiento anual, pero no quieren perder ni 10 pesos. Eso es prácticamente imposible. Entonces, en el momento en que entendamos eso, y entenderlo no nada más me refiero racionalmente, porque yo te lo digo y a lo mejor ahorita sí, claro, sí, yo lo entiendo perfectamente, pero entenderlo desde la tripa. O sea, en el momento en que tú dejas tu dinero y de repente empiezas a ver que chin, ¿no? O sea, tu dinero vale, o lo que tocó, la cantidad de acciones o de deuda o de títulos que tú compraste por 10 pesos, ahorita valen 8. Cuando ves eso en la pantalla, ahí es cuando uno sabe realmente el riesgo, ¿no? Cómo siente tu tripa y cómo reaccionas ante eso. Si logras aterrizar desde la cabeza hasta la tripa, que eso es parte de invertir, estás listo. ¿Ok? Entonces, bueno, recordemos la máxima para responder la pregunta número 4, que es ¿cuál es el riesgo de los fondos de inversión? La máxima es a mayores rendimientos, mayor riesgo, a menor riesgo, menores rendimientos. Entonces, la seguridad cuesta. La seguridad te va a costar dinero o el menos riesgo te va a costar dinero. Y los rendimientos te van a costar seguridad. Siempre tiene uno que pagar algo, ¿sabes? Entonces, espero que haya quedado claro. Y me voy de forma directa al tip de la semana. Y el tip de la semana tiene que ver con, el fin de semana pasado fue justamente el taller Recupera tu quincena y el control de tus ingresos. Esta vez lo hice en línea. El año que entra, lo más seguro en 2018, que lo voy a hacer tanto en línea como presencial de nuevo. Y de hecho les recomiendo que vayan y se inscriban, recuperatuquincena.com, y no se inscriban, sino apúntense en la lista de espera, si les interesa este súper taller, que la verdad estuvo increíble. Y venga a colación porque al final siempre se hacen rondas de preguntas y respuestas, que es una de las partes más importantes, y al final una alumna me hizo una pregunta en relación a una decisión inmobiliaria. Fue una muy buena pregunta, pero lo que más me llamó la atención es que ella estaba confundida porque amigos y familiares le empezaron a dar consejos distintos. Y entonces, una vez que yo le dije lo que pensaba y mi razón
¿no? Que ahorita no les voy a explicar todo el tema, la razón por la que creía que X decisión era la correcta y las bases de por qué esa decisión era la que más le convenía. No hay decisiones, a veces no hay decisiones correctas o incorrectas, hay decisiones que te convienen más que otras. Y entonces había una decisión que le convenía más que otra y le expliqué por qué. Pero una de las cosas más importantes, y es el tip de la semana, es que escucha a todos, es decir, abre tu mente y tus oídos a todos, pero no le hagas caso a gente que no ha caminado tu camino, a gente que no ha comprado. En este caso, ¿no? Esta chava tiene una pregunta en relación a comprar o no comprar una propiedad o qué hacer con una deuda hipotecaria, pero la gente que le estaba dando consejos nunca había comprado un inmueble o no estaba en la misma situación que ella o jamás había contratado una hipoteca, pero sentían que podían opinar en relación a pues, lo que significa descapitalizarte, no te descapitalices y que mira. Y entonces, luego el tío, el primo, la amiga, el compadre, pues todos somos opinólogos, ¿no? Todos tenemos una opinión y qué bueno, pero no todas las opiniones tienen el mismo valor. Entonces, aquí mi consejo sobre las inversiones es que no le hagan caso al primo de un amigo, no le hagan caso al compadre. Háganle caso a dos. Uno, alguien que sea experto en el sentido de que ya lleve mucho camino recorrido. O dos, la persona que haya caminado un camino parecido al tuyo. ¿Cómo sería un camino parecido al tuyo? Bueno, a lo mejor alguien que no es un experto, pero que ya ha invertido, que ya ha tenido descalabros, que ya conoce fondos de inversión, que ya ha tenido experiencia en esa área. A esa persona hazle un poco más de caso. Y aún así, aunque yo, por ejemplo, te pueda decir, ¿sabes qué? Pues mi experiencia es esto, mi experiencia siempre es la mía. Y hay gente que le va, como lo platiqué también en un live que hice sobre Bitcoin, ¿no? Yo en lo personal no invertí en Bitcoin y si hace 5 años hubiera comprado Bitcoin, ahorita tendría más de $5,000 por cada Bitcoin, ¿no? Y aún así yo no me arrepiento. Pero claro, esa soy yo. Y hay gente que sí compró Bitcoin y que le ha ido muy bien. O sea, también tenemos que entender a la hora de los consejos que cada experiencia es diferente y cada punto de vista es diferente. Por ahí también en Facebook les explico por qué no me arrepiento y por qué ustedes tampoco se deben de arrepentir si no invirtieron en Bitcoin. Búsquenlo en los videos de Blogilana, facebook.com/Blogilana. Pero aún así, háganle más caso a alguien que ya caminó el camino. Lo mismo para emprender, para freelancer, para ser emprendedor, para lo que quieran hacer, háganle caso a alguien que ya ha estado ahí. Alguien que tiene más o menos el modelo de negocio o que tiene más o menos el tipo de inversión que tú quieres hacer o que ha caminado algo relativamente parecido. Pero que la tía Paquita, que tiene su puesto de tamales, venga a decirnos qué hacer con nuestras inversiones, no es buena idea. ¿Ok? Ese fue el tip de la semana. Entonces, con las inversiones, no inviertas con la técnica del que te aconseja el primo de un amigo. Esa es el tip de la semana. Y vámonos ya de lleno a la parte número 2. La pregunta número 5. ¿Qué debo de tomar en cuenta para contratar un fondo de inversión? Esto es una gran pregunta y aquí yo te puse otra vez 7. Hoy el número mágico es 7. Y son 7 cosas. 1, la meta. Tú. Lo primero que alguien busca en un fondo de inversión son los rendimientos. No, lo primero que tienes que buscar es tú que me estás escuchando, ¿qué quieres? Porque no es lo mismo que quieras invertir para tu retiro, que quieras invertir para formar un patrimonio sin una meta particular, o que quieras simplemente invertir a 5 años, porque quieres a lo mejor en 5 años dar el anticipo para tu casa. Son diferentes metas y esas diferentes metas tienen diferentes plazos y como hay diferentes plazos necesitamos diferentes tipos de fondos de inversión. Esa es la razón por la que primero necesitas conocer tus metas antes de fijarte en los rendimientos o en la operadora de fondos. ¿Tú qué quieres? Siéntate a escribir qué quieres. ¿Qué quieres que haga tu dinero? ¿Para cuándo? ¿Ok? Esa es la número 1. El número 2 viene obviamente el tipo de fondo, ¿no? Si va a ser un fondo de deuda, si va a ser un fondo mixto, si va a ser un fondo indizado, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora sí ya interviene, ya sabes qué quieres, entonces ya sabes qué tipo de meta necesitas. Si es, por ejemplo, para ahorro para el retiro, que esta es otra máxima, también es otro secretito, mientras más tiempo tenga tu dinero madurando en la inversión, más riesgo puedes asumir también.
Eso también es otra máxima. Mientras más rápido quieres el dinero, más lo tienes que asegurar en instrumentos de poco riesgo, porque lo necesitas rápido. Pero si vas a invertir de aquí a tu retiro y dices, ¿sabes qué? Mira, puedo dar unos 400, 500 pesos al mes para un fondo de inversión para el retiro. Arriésgate. Si tienes 20, 25, 30, 35 años de tiempo para que ese dinero madure, te da tiempo de absorber las pérdidas o las disminuciones de valor de tu portafolio, las caídas o los tropezones que pueda tener, por ejemplo, la bolsa de valores, ¿no? Te da tiempo de recuperarte. Y otra máxima es que la bolsa siempre va para arriba. Las acciones siempre van para arriba. No en el corto plazo, pero si tú ves una gráfica de lejos, las acciones casi siempre ganan. Pero se necesita estómago. No es tan fácil. Por eso el riesgo es una de las cosas, pero es de las últimas. ¿Okay? Entonces, lo primero es la meta, lo segundo el tipo de fondo, el tercero es el plazo. O sea, el plazo va muy ligado con el tipo de fondo. Aunque no necesariamente, pero sí va muy ligado. Si yo tengo tiempo, como te digo, puedo hacer un fondo de pura renta variable. Pero si mi plazo no es tan largo, sí a lo mejor quiero una combinación entre seguridad y rendimiento, entonces a lo mejor uno mixto, por ejemplo, ¿no? Entonces el plazo te va a determinar mucho el tipo de fondo. Y el plazo lo va a determinar ¿qué? Tu meta. El cuarto punto es el perfil de riesgo. Y son dos perfiles de riesgo. Uno, tanto el tuyo, es decir, tu perfil como inversionista, cuánto estás dispuesto a arriesgar. Y volvemos a lo mismo, no desde el punto de vista de la cabeza, sino desde la tripa, ¿no? Cuánto realmente puedes asumir de riesgo. Y pues el riesgo del fondo por sí mismo, ¿no? Hay fondos que aunque sean, por ejemplo, mixtos, dependiendo de la cantidad de deuda o de acciones que tengan cada uno, pues hay unos más riesgosos que otros, ¿no? Entonces, cada fondo tiene un determinado riesgo y hay que tomar eso en cuenta, así como nuestra propia capacidad de riesgo. El punto número 5, obviamente, que sea una empresa constituida, evidentemente, que sea una empresa legal, ¿no? O sea, de verdad ya no vayamos con la tanda, ni la prima, ni la flor de la abundancia, ni el telar. O sea, esas cosas no están fundamentadas, no están reguladas, se van a robar nuestro dinero. No. A mí me da mucha risa, pero luego la gente le da muchísimo miedo invertir en un fondo de inversión o en las instituciones bancarias o en las instituciones financieras, pero no tienen problema en confiar en la prima de una amiga, literalmente, ¿no? O sea, mi amiga me dice, no, es que fíjate que mi prima por WhatsApp está en un negocio buenísimo. Yo ni conozco a la prima, pero como es mi amiga, pues confío más en mi amiga. Que quién sabe quién es la persona que a lo mejor la están embaucando a mi amiga, que es lo más seguro, y así es como sucede. Así es como suceden las flores de la abundancia y estos fraudes. Normalmente la gente cercana a nosotros no es la que nos está haciendo el fraude. Son personas cercanas a ellas las que están haciéndoles fraudes a ellas. Entonces caen ellas y cae uno. Entonces sí me llama la atención cómo a veces confiamos más en un desconocido que en una institución. Cierto, y concedo que luego hay algunas instituciones que no se han ganado. O sea, la burra no era arisca, sino la hicieron, así decimos en México, y es completamente cierto. No digo, tampoco son unas blancas ovejitas, no. Pero vivimos en un país y vivimos en un mundo regulado por las leyes. Yo, en lo personal, a pesar de que los bancos y las instituciones financieras, digamos que tienen colas que les pisen y no son perfectas, por lo menos están reguladas y hay una ley que en un momento dado me puede proteger. Y hablando de leyes, un tema muy importante es que en México los ahorros bancarios están protegidos y ahorita se me va el acrónimo, hay una protección al ahorro bancario. Pero obviamente es un ahorro a cuentas corrientes, a cuentas corrientes, cuentas a la vista, cuentas normales de banco. Los fondos de inversión no cuentan con este seguro. ¿Okay? Esto es importante, es parte del riesgo y es una cosa que tienes que conocer. A lo mejor te sientes muy seguro ahorrando en el banco porque sabes que si hay un fraude o si un banco se declara en quiebra, tienes ese seguro, pero los fondos de inversión no tienen ese seguro, ¿ok? Eso es importante también. El punto número 6 que debes de tomar en cuenta para contratar un fondo de inversión son las comisiones. Evidentemente, ¿cuánto te va a costar? Es un punto importante, pero no es el más importante.
Pero sí es un tema también. Y el punto número 7 es conocer el fondo. O sea, a la hora de que tú primero haces como una especie de shopping, ¿no? De decir, a ver, bueno, ¿qué fondos de inversión hay? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué tipo de fondo le conviene a mi meta? Y luego ya que tengo eso, me voy a ver quién tiene ese tipo de fondos. Y empiezas a hacer una especie como de shopping. Y entonces, ya que detectaste 3 o 4, averigua sobre el fondo, qué tiene adentro, cuál ha sido su histórico, cuáles han sido los rendimientos, qué tipo de liquidez tiene también, es decir, la disponibilidad del dinero. Obviamente, si tú quieres invertir, y eso es otro tema, no necesariamente quieres tener el dinero líquido. Dinero líquido significa que lo tengas disponible. Si vas a invertir el ahorro de emergencias, olvídate. O sea, eso no es invertir. Para eso ese es otro tema. Estamos hablando de un fondo de inversión de que por lo menos... Bueno, puedes invertir en un fondo de inversión de deuda con liquidez diaria, ¿no? Que yo tengo una parte de mi fondo de inversión así, de mi fondo de emergencia, así, ¿no? O sea, lo tengo lejos de la cuenta a la vista, pero lo tengo en un fondo de deuda líquida, una pequeña porción del fondo de emergencia, porque bueno, sí lo necesitas de forma inmediata, pero en general invertir ya como para hacer que el dinero crezca, pues sí necesitas un plazo más largo. Entonces, pero necesitas conocer la liquidez de tu fondo de inversión. Hay fondos de inversión de liquidez de 24 horas, hay fondos de inversión de liquidez de años. Entonces, es importante que conozcas eso, ¿no? Bueno, ya para finalizar, se me está haciendo largo este podcast y tengo 2 preguntas en SpeakPipe. Válgame Dios. Punto número 6. ¿Cómo elegir una operadora de fondos? Esa es es la séptima pregunta, válgame Dios. La penúltima. Punto número 1. ¿Cómo elegir una operadora de fondos? Bueno, obviamente que esté constituida y esté regulada por las instituciones regulatorias de cada país. En México es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una llamada y es suficiente para decir, oiga, ¿tal empresa existe? O lo puedes ver en el propio internet, en la propia página de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. Eso es importante. No es una garantía. O sea, no es que ya porque está regulada nunca van a cometer errores, que eso es otra cosa. Muchas veces, acuérdense que sobre todo las operadoras de los fondos de gestión activa, que se le llama, ¿no? Que hay unas personas, unos especialistas que están pues manejando y subiendo y comprando los activos dentro del fondo con el propósito de que tú tengas rendimientos o de que tengas mejor, o que el fondo en general tenga un mejor desempeño, pues son humanos, ¿no? Y entonces se equivocan. Y a veces el mercado accionario, por ejemplo, también habla y se comporta conforme a los humanos que estamos atrás. Entonces, pues significa eso que va a haber errores, que van a haber caídas, que van a haber, etcétera. O sea, no hay nunca garantías. Entonces, que una empresa esté regulada no te garantiza que no haya errores, que no haya pérdidas o que no haya incluso un fraude. Como ha llegado a suceder que a una empresa regulada sí han llegado a hacer fraude, pero claro, cuando está regulada tienes muchas más posibilidades de pelear, como se sucedió con el caso en México de FICREA, ¿no? O sea, ya les han devuelto algo de dinero. Evidentemente no les devolvieron todo, ni por mucho, y hubo mucha gente que perdió pues prácticamente todo su dinero. Pero algo les han dado. Si tú vas con una empresa que no esté regulada y te hacen un fraude, bueno, no vas a recuperar ni el aire que respiraste, ¿no? Entonces, sí es importante que esté regulada, pero tampoco es una garantía al 100%. Otra de las cosas que necesitas saber para elegir una operadora de fondo, bueno, pues obviamente tus necesidades, ¿no? ¿Qué necesitas tú? Desde asesoría. Hay gente, por ejemplo, que necesita así como un asesor financiero que esté ahí al lado y que te explique con manzanitas y que esté así como que te cuide mucho. Y hay gente que es un poco más independiente, ¿no? Entonces, el tipo de servicio que necesitas, el tipo de atención que necesitas, hasta los montos de apertura también, ¿no? A lo mejor dices, híjole, yo no puedo empezar con un fondo de inversión de 100,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Hay fondos de inversión que la entrada es 100,000. Hay fondos de inversión que la entrada son 1,000,000 de pesos. Obviamente, bueno, pues esos fondos no están a nuestro alcance, pero hay fondos a los que puedes entrar con 10,000 pesos. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que tienes que saber, ¿no? Para elegir una operadora. El tipo de fondos que manejan, obviamente, ¿no? Habrá a lo mejor operadoras que tienen muy poquitos fondos y esos fondos a lo mejor no son lo que a ti te necesitas.
Y obviamente hay operadoras de fondo que tienen más opciones, ¿no? Y bueno, por último, la calidad de información que tengan disponible, independientemente del asesor. A mí me gusta que los fondos de inversión pueda yo leer del fondo de inversión, de qué se trata y su histórico y todo en línea, por ejemplo, independientemente de lo que me diga el asesor. Porque muchas veces, y ese es uno de los grandes problemas, no me gusta de hecho llamarles asesores. Realmente la gente que está en los fondos de inversión son vendedores, no son asesores. ¿Por qué son vendedores? Porque te van a vender lo que a ellos les conviene, no lo que a ti como cliente te conviene. Hay un conflicto de interés muy fuerte en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de las empresas. Entonces te venden el producto que más les deja a ellos comisión, mientras el sistema y pasa lo mismo, la verdad, desafortunadamente, con los agentes de seguros. Mientras el sistema sea con base a comisiones, te van a vender lo que a ellos les deja más comisiones, no lo que a ti como cliente te conviene. Y por eso es que es importante que tú estudies. Es súper importante que tú hagas tu tarea, que sí te asesores, que sí preguntes, que sí escuches al vendedor, digamos, pero es importante que tú tengas la mayor cantidad posible de conocimientos para que tú sepas qué te conviene a ti. Y ahora sí, con la información que tengas y la información que te dé el asesor, puedas tú tomar una mejor decisión, pero basada en tus necesidades. Y bueno, al final la última pregunta es, ¿los fondos de inversión son todo lo que necesito? O sea, es decir, invierto en un fondo de inversión y ya la hice y es todo lo que necesito para invertir. No necesariamente. La respuesta es no necesariamente. Depende, volvemos a lo mismo, qué es lo que quieres. Una de las razones por las que a mí me gustan los fondos de inversión es porque no necesitan tanto tiempo. Son un poco, yo les llamo que son los fondos de inversión, inversiones para el inversionista ocupado, ¿no? Porque no necesita tanto tiempo. Por ejemplo, inversiones como criptomonedas, como el Forex, aparte que son muy arriesgados, necesitas saber un poquito más, necesitas aprender, necesitas estar más pendiente. No se diga inversiones inmobiliarias, a menos que inviertas en fondos de inversión inmobiliarios, por ejemplo. Pero si vas a invertir en inmuebles como tal directamente, pues sí necesitas muchísimo más inversión de tiempo, de dinero, ¿no? Entonces los fondos de inversión no necesitan tanto tiempo, no necesitan tanto dinero y puedes tener muy buenos rendimientos. Pero no son lo único que hay y no te recomiendo que te quedes nada más con ellos. Es decir, que explores otro tipo de inversiones y que conozcas y que aprendas, ¿no? Un fondo de inversión puede ser una excelente manera de diversificar tus inversiones, pero no necesariamente con ello es ya la hiciste y no necesitas otra cosa, ¿no? Ahora, hay gente que dice, no, o sea, es que yo no me quiero meter más en más temas, o sea, a mí con el fondo de inversión me es suficiente, bueno, depende de cada quien. Pero si tú me preguntas, bueno, yo te diría que no necesariamente, que lo ideal es que tengas por lo menos otros 2 fuentes de inversión. Bueno, pues ya para cerrar, pues no, de hecho lo que estaba diciendo era lo que voy a cerrar, ¿no? Necesitas aprender, necesitas estudiar, no se vale contratar un fondo de inversión y decir, bueno, ya ahí lo dejo y me olvido. Tienes que estar monitoreando tus rendimientos, tienes que estar monitoreando cuánto te cobran, tienes que estar monitoreando un poquito el mercado, en fin, tienes que estar ahí pendiente y hacer cambios de ser necesarios. Si un fondo de repente lleva varios meses que se está comportando mal, es hablar con tu operador y decir, oye, ¿qué está pasando con este fondo? No está dando el rendimiento prometido, el rendimiento esperado, en fin, ¿no? Estar al pendiente. Aunque son bajos de mantenimiento, no puedes dejarlos allí en un cajón como ninguna inversión. Y bueno, nos vamos a la pregunta de la semana. Me voy a ir con una sola pregunta porque ya llevamos 40 minutos, entonces no me quiero colgar. Vamos a la pregunta de la semana y voy a tomar la pregunta de Walter. Gracias por preguntar, Walter. La verdad es que es una estupenda pregunta porque parecería que
que se contrapone, ¿no? O sea, si tienes menos de 3 salarios mínimos no puedes ahorrar, pero si tienes un ingreso sí puedes ahorrar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ganamos menos de 3 salarios mínimos, lo que sucede es que la mayor cantidad de dinero de ese salario, de ese ingreso, se va en 2 cosas. 1, alimentos, 2, refugio o techo. Estadísticamente, por lo menos en México, la mayoría de las personas gastan aproximadamente entre el 25 y el 35% de sus ingresos en alimentos, por ejemplo. Entonces, si tú ganas muy poquito, ese porcentaje va a ser evidentemente mayor, y va a ser mayor si más personas dependen de ti. Entonces, cuando tienes menos de 3 salarios mínimos, efectivamente tienes un ingreso, pero es un ingreso tan pequeñito que te alcanza para lo básico. Y claro que ya no te queda dinero para ahorrar. Y por eso muchas veces la gente que tiene tan poquito ingreso tiene deudas. Y las deudas lo que hacen es empeorar el tema, ¿no? Porque aparte de comprar lo que tienes que comprar y las necesidades básicas, ahora tienes que pagar intereses. Entonces entras en un ciclo del que difícilmente puedes salir si no tienes las herramientas correctas, ¿no? ¿Cómo puedes salir de eso? ¿Cómo puedes liberarte de ganar poco y obviamente después de las deudas? Obviamente ganando más. Cuando realmente, y esto siempre le digo a todos mis alumnos y a todos mis lectores y a todos mis escuchas, tienes que hacer primero un diagnóstico de cuál es tu problema. Normalmente, estoy hablando de la mayoría de las personas, lo que nos sucede es que, como digo yo, nos autodiagnosticamos con un no gano suficiente antes de hacer un análisis. Entonces, lo que te corresponde primero es hacer un registro de gastos y de ingresos, y eso te va a dar la pauta para que sepas si tu problema es de administración, de gasto o de ingreso, ¿no? Digamos que son 3 tipos de problemas. ¿Qué pasa con la administración? Bueno, la administración a lo mejor simplemente es muy desordenada y entonces no sabes en qué se te va el dinero, pero a lo mejor no gastas tanto, es simplemente que eres desordenado, ¿no? O que no sabes qué está pasando con tu dinero. O puede ser el problema de que tengas muy poco ingreso, como el caso de alguien que tiene menos de 3 salarios mínimos, o que simplemente ganes bien, pero eres un desastre y no tienes idea en qué se te va el dinero, eres desordenado y además gastas de más, ¿no? O simplemente eres ordenado, pero gastas de más. Generalmente va junto con pegado, ¿no? El que es desordenadón gasta de más, pero bueno, hay sus excepciones. Entonces, tenemos que primero ver cuál es el problema. Si la problemática es que realmente yo no estoy ganando lo suficiente para poder ahorrar, y como no puedo ahorrar, no tengo un fondo de emergencia, cuando viene un imprevisto tengo que endeudarme, tu prioridad es ganar más. Tu prioridad es subir ese ingreso. ¿Cómo subes ese ingreso? Te voy a dar varias fórmulas y normalmente es una combinación de varias. Uno, obviamente, es buscar otro empleo. Evidentemente. A veces no se puede, a veces es muy cerrado, a veces es muy difícil. No estoy diciendo que sea fácil. Y siempre cambiar de empleo, de hecho, independientemente de lo que ganamos, tiene sus retos. Nunca es sencillo, pero debe ser prioridad. 2, buscar un trabajo adicional, ¿no? A tiempo parcial. 3, estudiar, capacitarte, ya sea en tu propia área donde estás trabajando o en un área que tú veas que tiene potencial, ¿no? Que tú dices, a lo mejor, por ejemplo, un área que siempre tiene potencial es programación, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor estudiar programación, además de que te va a ayudar mucho en tus procesos, en la forma en cómo resuelves problemas. Yo siempre digo que todo el mundo deberíamos de estudiar programación, porque te enseña lógica, te enseña paciencia, te enseña muchas cosas. Pero también tiene un buen potencial como para hacer cosas y ganar dinero programando y haciendo cosas que tienen que ver con programación. Entonces, te podrías capacitar en programación, por decir algo, o te podrías capacitar como cocinero, ¿no? Si tienes afinidad, por ejemplo, por la cocina y dices, ¿sabes qué? Me voy a capacitar. Y no nos vayamos con la finta de que la capacitación cuesta. Obviamente, en cierto nivel, claro que cuesta, pero puede uno aprender un montón de cosas o habilidades nuevas, incluso idiomas, gratis o prácticamente gratis o con precios muy accesibles ahora que tenemos internet. Bendito internet. Eso, cuando yo estaba más pequeñita, era imposible. Realmente, si querías educarte, necesitabas o realmente ser aprendiz de alguien, que así es como yo aprendí caligrafía. Cuando yo aprendí caligrafía a mano, yo no había internet. Qué impresión, pero no había internet. Y aprendí con mi maestro. O sea, fui realmente, literalmente aprendiz. Y de hecho me fui a su oficina a trabajar para ser aprendiz, ¿no? A pesar de que él hacía otras cosas, no nada más caligrafía.
Pero bueno, hoy se puede, te vas a YouTube y hay miles de millones de videos y tutoriales completamente gratis para aprender lo que se nos pegue la gana. Entonces las opciones están ahí. Una de las grandes cosas que me impresionó de las Olimpiadas de este año, no, del año pasado, fueron en 2016, ¿verdad? Sí, es no me acuerdo de qué país, pero un atleta de jabalina aprendió a manejar la jabalina en YouTube. Él solito. No tuvo ningún entrenador y así calificó para las Olimpiadas. YouTube fue su entrenador. Entonces, todo se puede, chicos, de verdad. No es fácil, no estoy diciendo que sea sencillo, no estoy diciendo que digan, se va a poder rápido, no va a ser fácil ni rápido, pero se puede. Entonces, cuando tenemos muy poco ingreso, lo que tenemos que hacer es buscar otro trabajo, buscar un trabajo a tiempo parcial, hacer a lo mejor un negocito extra de lado, ¿no? Como se dice, trabajar emprender mientras trabajas y obviamente capacitarte. Estudiar algo que te vaya a dar ese impulso para conseguir un ingreso extra. Y bueno, recuerda que me puedes preguntar lo que quieras, así como Walter, en blogilana.com/pregunta. Es fácil, es divertido y pues están padres las preguntas, ¿ok? Muchísimas gracias, ya me despido. Este podcast llegó a ti gracias a Acaba con tu deuda, el único curso en línea que te da el paso a paso para acabar con tus deudas, aún si tienes pocos ingresos, demasiados gastos, cero ahorro y mucho estrés. Ve a acabacontudeuda.com/curso y te agradezco muchísimo por estar en este episodio. Si te gustó, por favor, suscríbete. Déjame una reseña en iTunes. Déjame, por favor, una reseña. Las leo todas. Me encantan, me ayuda muchísimo a que el podcast se posicione mejor y más personas lo escuchen. Y nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Sonia Sánchez Escuer y felices finanzas. Lana y Podcast con So. Lana y Podcast. Finanzas personales que se entienden. Porque de nada sirve ganar mucho dinero si no sabemos mantenerlo en nuestra bolsa.